Shalom Amakiam, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí con otro video, hermanos. Y como pueden ver el título, la ciencia moderna. Que básicamente la ciencia significa conocimiento. Y este video va a ser va a ser un poco de historia, como todo esto es relacionado, porque pues el espíritu nomás me ha movido a entrar en esta en información de de esta clase, como del renacimiento para acá, donde es Apocalipsis 20:1, cuando el dragón fue soltado, para engañar a la gente, esos 1000 años ya pasaron, pero estamos en el tiempo donde el dragón fue soltado para engañar a la gente, y ya estamos en el tiempo que habla en segunda de Tesalonicenses 2, donde dice, nomás voy a agarrar el punto, uh, como dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, porque esa es la misma serpiente, el diablo, Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que son los profetas diciendo que el conocimiento verdadero, porque hay un conocimiento moderno, es un conocimiento falso, que está lleno de mentiras, que está lleno de falsedad, engaños, right? Y todas estas cosas que vemos, como nuestra tecnología, nuestras lámparas, computadoras, teléfonos, todo eso es obra del lado izquierdo, pero tenemos que entender que el Señor tiene dos lados, y Él hizo dos lados, como está escrito en Eclesiástico 33:14, y este versículo es la verdadera ciencia, porque este es el verdadero conocimiento, que antes estaba, pero en este hombre vino y lo cambió, por eso es moderno, porque esto es la realidad, esto es verdadero, como dice aquí Eclesiástico 33:14. Frente al mal está el bien, frente a la vida la muerte, frente al bueno el malvado, frente a la luz la oscuridad. Fíjate en todas las cosas hechas por Yahweh Bahashem Yahushai, están por pares, la una frente a la otra, el Señor creó dualidad, y pues conocimiento verdadero, o más bien, espíritus que te dan el conocimiento verdadero y espíritus que te engañan, por eso es que esos espíritus se les conoce como genio, y esos genios, como dice aquí, esa es la etimología de genio, que dice, esa palabra fue pues puesta a finales del siglo X 14, finales del siglo XIV, que es espíritu tutelar o moral, y es espiritual porque en estos tiempos, en el 1400, que creo que eran 1500, creo que eran los 1500, si no estoy equivocado, a ver, aquí lo dice, ya 1300, la etimología de la palabra genio fue a finales del siglo XIV, que abarca del 1300 al 1400, y en ese tiempo Esaú ya estaba empezando a agarrar poder, no más es espiritual ver eso, porque como dice aquí, un genio significa espíritu tutelar o moral, que guía y gobierna a un individuo a lo largo de la vida, una deidad, un espíritu que sabemos, que es un demonio, porque genios les han dado a estos genios, todo el conocimiento que tienen, tanto de cómo hacer, pues básicamente porque antes ya había como ruedas que hacían subir agua, como lo pueden ver en los molinos, tenían tecnología antigua que usaba la naturaleza, y se usaba, no había necesidad de intervención de algo que fuera divino, como hoy en día lo hacen, que fue la luz, todas esas cosas, la tecnología moderna que tenemos,
que parece un milagro, ¿ok? Todo eso vino por medio de genios, por medio de la mano izquierda, porque esto es un poder chueco, ¿ok? Esto es malo para nosotros, man, ¿ok? Hay un conocimiento verdadero, ¿ok? Y tecnología verdadera que ya no tenemos, ¿ok? Pero que antes había y que se usaba con eso, ¿ok? Pero este hombre vino a degenerar por medio de estos espíritus, por medio de estos demonios. ¿Por qué? Porque este hombre vino a hacer la obra de Satanás, ¿ok? Con poderes, como dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2 y, y 9, ¿ok? Voy a acabar, decía, y 9 dice, inicuo, ¿ok? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿ok? Y todo eso es todo lo que viene, ¿ok? Sus trenes, sus carros, sus aviones, las computadoras, todo, ¿ok? Toda esta entera sociedad, lo, las cirugías, el reconstrucción de tu brazo, un cambio de corazón, cambio de riñón, todo eso, ¿ok? Todo eso son milagros mentirosos o chuecos, imitados, porque, como dice aquí, y con todo engaño de iniquidad, ¿ok? No es bueno, porque tenemos que acordarnos que este hombre es la serpiente antigua, ¿ok? Que es astuta, ¿ok? Y para hacer gráficos, este hombre es un vendedor, ¿ok? Este hombre te vende iniquidad, ¿ok? Te vende engaño, te vende falsedad. Por eso las escrituras dicen, ¿ok? Que... Y todo este hombre, estamos hablando de los autoproclamados blancos, la raza, ¿ok? La raza, especialmente los élites, porque ellos son los que gobiernan, con los que el Señor está tratando, ¿ok? O su mano izquierda, ¿ok? Estamos hablando de ese hombre, ¿ok? Que ellos, su descendencia, ¿ok? Trajo todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿ok? Yahweh Hashem Yahushai no los ama, man, ¿ok? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Y ese poder engañoso es un demonio. ¿Ok? Es lo mismo que un genio, ¿ok? Pero pues de diferente capacidad, es un demonio de todos modos. Por eso la escritura aquí en Job 12 y 16 dice, así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. ¿Ya ves? Los que hacen, los genios, ¿okay? Los demonios que engañan y que hacen todo este tipo de cosas, ¿right? Y los que aceptaron esas cosas están bajo el poder del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí, Proverbios 2 y 6, porque Yahweh, Bahashim Yahabushai, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ok? Eso el Señor da da todo, pues. ¿Ok? Sabiduría, el bien y el mal. ¿Ok? Para un propósito, porque todo esto es para un propósito del Señor. ¿Ok? Ahora, como estamos viendo del lado izquierdo, ¿ok? Como dice aquí en Abdías 1 y 3, el orgullo de tu corazón te ha engañado, ¿ok? Y esto le está hablando a Esaú Edom, esta misma raza, ¿ok? Dice, ¿y por qué dice el orgullo de tu corazón te ha engañado? ¿Ok? Porque ¿qué es el orgullo? Ese es Eclesiástico 2, 10 y 12, perdón. El comienzo del orgullo es cuando uno se aparta de Yahweh Bahashim Yahabushai. ¿Y qué es lo que nos dice como aquí en Salmos 58 y 3? Se apartaron los impíos desde la matriz, ¿ok? Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, ¿ok? Eso el Señor los creó a estos malditos que sean así desde antes que nazcan, ¿ok? O, antes de que nazcan, cuando eran espíritu todavía, ¿men? ¿Ok? El Señor los hizo que se apartaran de Él, ¿ok? Por eso, regresando a Eclesiástico 33, y lo voy a agarrar aquí, Eclesiástico 33 y 10 dice,
también todos los hombres son de barro, ¿ok? Y esto va a comprobar por las escrituras que el Señor no ama a todos, ¿ok? Porque lo que los cristianos, católicos y otras religiones creen, todos tienen el mismo mensaje, amar a todos y respetar a todos, ¿ok? Cuando las escrituras no hablan eso, el verdadero conocimiento no habla de eso, ¿ok? Este es el verdadero conocimiento. Dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió, ¿ok? Y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos los bendijo y les dio alta posición, ¿ok? Y para tener una alta posición tú tienes que tener sabiduría, ¿ok? Y o los consagró para que se acerquen a Él, ¿ok? ¿Por medio de qué? Por medio de, como las leyes, man, ¿ok? El sacerdocio, ¿ok? Porque es un poder, es un Dios, man, ¿ok? Y se le tiene que adorar. Dice, y a otros los maldijo y humilló. ¿Ya ves? Los maldijo y humilló y derribó de sus puestos, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera, así es el hombre en manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. ¿Ok? El Señor hace que tú seas lo que Él quiere que tú seas según su propósito. ¿Ok? Porque esto es la película de Yahweh Bahashim Yahushai. ¿Ok? Él creó todo esto que estamos viendo, man. ¿Ok? So ellos, okay, han tenido un gran engaño, okay, digo un gran orgullo, pero porque el Señor los creó así, okay, el Señor los alejó de Él, okay, su corazón está aparte del Señor, okay, como dice aquí, porque Eclesiástico 10:13, porque la soberbia es el principio del pecado, okay, ¿y qué es pecado? El pecado es todo el que peca, todo el que viola la ley del Señor. Y este hombre es el hombre de pecado, el hombre que hace todo lo contrario al Señor. ¿Por qué? Porque así fue creado. ¿Okay? El Señor lo creó para ser así, su espíritu es así, su espíritu es chueco. ¿Okay? Dice, porque la soberbia es el principio del pecado, y el que la tiene derrama abominación. ¿Okay? Y esa es esta raza. Ellos derraman abominación porque no hay nada bueno en ellos. Por eso es que el Señor dijo que los iba a destruir. ¿Ok? Dice, y por tanto, el Señor trajo sobre ellos calamidades extrañas y los destruyó por completo, ¿ya ves? ¿Ok? Como dice aquí, en Malaquías 1:4, cuando Edom dijere, hemos sido derribados, ¿ok? Pero volveremos a edificarlo, así ha dicho Yahweh Bahashim Yahushai de los ejércitos. Y esto, otra vez, lo hemos dicho, eso es del renacimiento. Dice, ellos edificarán y yo destruiré, ¿ok? Y les llamarán territorio de impiedad. ¿Por qué? Por la soberbia, ¿ok? Que derramaron abominación. Dice, y pueblo contra el cual Yahweh Bahashim Yahushai está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque ese es Satanás, ¿ok? La palabra Satanás en el hebreo es Shatán, que significa adversario, ¿ok? Y adversario es todo el que va en contra de, ¿ok? Si el Señor dice vida, este hombre dice muerte, ¿ok? Pero porque así fue creado, man. ¿Ok? Por eso Abdías 1:18 dice, y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Esaú una estopa, y se encenderán en ellos y los devorarán, y no quedará remanente de la casa de Esaú, porque Yahweh Bahashem Yahushai lo ha dicho. Ya ves, ellos van a ser exterminados, porque el Señor no quiere a esta gente, pero tiene un propósito para ellos, y como vimos en 2 Tesalonicenses 2, creo que ni hemos visto, nomás regresando aquí, sí lo vimos, 2:9, 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, este hombre de iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y cuando buscas esta palabra, advenimiento, es por obra, right? La palabra es energeia, que significa inspiración divina, estos vinieron a hacer la obra de Satanás por inspiración divina, porque son ¿cómo se llama? Vasos creados, son utensilios perfectos para la manipulación de Satanás, man.
¿ok? Ellos vinieron a hacer la obra de ellos, o del diablo, man, de Satanás, man, ¿ok? Por eso tienen un propósito. Después de que acabe eso, cuando el Señor venga y lo destruya, o este imperio, ¿ok? Para glorificarse a Él mismo, ¿ok? Y glorificar su poder, van a tener que limpiar todo el desmadre que hicieron y después van a tener que ser destruidos, ¿ok? Así es como va a pasar, man, ¿ok? Porque en las escrituras está y lo entendemos, ¿ok? So, vamos aquí, man, right? Como dice la ciencia humana. Dice Primera de Corintios 1:20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Yahweh Bahashem Yahushai ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sabiduría humana demanda cosas técnicas. ¿Ok? Hacen, procedimientos que tienen un resultado que tú lo puedes ver. ¿Ok? Pero el Señor no trabaja así. ¿Ok? Por eso dice, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo no lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. ¿Ya ves? A los que creen, sinceramente. No necesitan tecnicismos ni métodos para que tú puedas, obtener un resultado. ¿Ok? Esto es para los que creen ciegamente, man. ¿Ok? Que creen en el Señor. ¿Ok? Dice, es ridícula para los de Judá que piden señales en el cielo. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Hasta no ver, no creer. ¿Ok? Y nuestra gente, hasta nuestra gente ha visto, man, como está escrito en Deuteronomio 29:2, nuestra gente ha visto, pero el Señor no le ha dado ojos para ver ni oídos para entender, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo viene del Señor. Y el Señor no dejó que ni su pueblo que vio, ¿ok?, lo pudiera reconocer, man. ¿Ok? Porque este pueblo siempre ha sido así. Y man, como dice aquí, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana, ¿ok? Y historia de los griegos, ¿ok? Ellos, cuando Alejandro el Magno obtuvo su imperio de Grecia, él conquistó Egipto, él conquistó Babilonia, ¿ok? O esa región del creciente fértil, y él adquirió conocimiento, ¿ok? Ocupó mucha de la tecnología y ciencia de los egipcios, ¿ok? Y de Babilonia, ¿ok? Y con eso creció e hizo Roma, ¿right? Y después se pasó, ya de Grecia pasó a Roma. ¿Por qué? Porque era la misma gente, ¿ok? Vamos aquí a un poco de historia, como dice aquí, la ciencia es un conocimiento. Un momento. Dice, historia de la ciencia. La ciencia es un conocimiento teórico y de métodos sobre el universo, ¿ya ves? Producido por científicos que formulan explicaciones y predicciones comprobables basadas en sus observaciones, ¿ya ves? Eso es la razón humana, ¿ok? Si no ven, no creen. Dicen, hay tres ramas principales de la ciencia, la natural, la social y la formal. Las primeras raíces de la ciencia se remontan al antiguo Egipto y Mesopotamia, ¿ya ves? Vienen de Egipto y de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque de ahí eran los grandes brujos, ¿ok? Eran camitas. Por eso es que Cam y Esaú tienen, cuando él se fue y se casó con unas camitas, esas camitas les enseñaron maldad a los hijos edomitas. ¿Ok? Hay algo, espiritual, porque Canaán o Cam, la nación de la gente de Cam, que los descendientes de Cam, la raza, ellos fueron maldecidos, fueron a ser la raza más sucia, más maldita, y de ahí Esaú adquirió toda esta maldad, aunque él ya fue maldito, el Señor se lo dio por medio
de estos camitas, de estos sucios, ¿ok? Porque este lo vino a perfeccionar, ¿ok? Esto lo vino a hacer más grande, right? Por eso a este lugar se le conoce como Egipto, ¿ok? Babilonia, ¿ok? Y se le llaman muchas cosas, man, Capernaum, Nínive, ¿ok? Uh, como Seir, ¿ok? Dice, las primeras raíces de la ciencia se remontan al antiguo Egipto y Mesopotamia, alrededor de 3000 a 1200 antes del Señor. Sus contribuciones a las matemáticas, la astronomía y la medicina entraron y dieron forma a la filosofía natural griega, ¿ok? De la antigüedad clásica. ¿Por qué? Porque por medio de las matemáticas, que matemáticas tienen ramas, que es la geometría, la numerología y todo lo que tenga que ver con números, ¿ok? Ellos trataban, porque la naturaleza tiene números, ¿ok? Sí hay numerología, geometría en la naturaleza. Por eso trataban de hacer explicaciones por medio de eso. La astronomía, por ver el cielo, ¿ok? Y leer el cielo, predicciones, y cómo funcionaba, y la medicina, ¿ok? De ahí viene otra rama, ¿ok? Porque, shit, vamos a ver, man, medicina, dice, porque la medicina antigua, ¿ok? ¿Sabes qué? Ni voy a decir nada, solo voy a continuar, dice, entraron y dieron forma a la filosofía natural griega de la antigüedad clásica, ¿ok? Que eso fue la base del Renacimiento, mediante la cual se hicieron intentos formales para proporcionar explicaciones de eventos en el mundo físico basadas en causas naturales, ¿ya ves? Todo esto era por medio de comprobación para que ellos vean, ¿ok? Físicamente. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, ¿ok? Que era Esaú gobernando, el conocimiento de las ideas griegas del mundo deterioró en Europa Occidental de habla latina durante los primeros siglos, ¿ok? Desde el 400 al 1000 en la era cristiana de la Edad Media, ¿ya ves? Porque este hombre estaba estaba en cautiverio en sus cuevas, man, ¿ok? Pero continuó prosperando en el Imperio Romano Oriental, ¿ok? O bizantino, de habla griega. ¿Por qué? Porque de ahí había una biblioteca, man, ¿ok? O habían escritos, ¿ok? Como está escrito aquí en esta página de un libro, ¿ok? Como ven aquí en 1453. Los turcos otomanos toman posesión de Constantinopla y convierten a la iglesia de Santa Sofía en una mezquita. Los investigadores orientales huyen a Occidente con manuscritos literarios y científicos griegos y manuscritos de la Biblia. Esto revitalizó el estudio de los clásicos. Ya ves, se lo llevaron a Esaú de nuevo, ¿ok? Dice, comienzan los planes para construir una basílica de San Pedro en Roma, recaudan fondos para su construcción. Y esto ya era Esaú en el poder, esa cabeza renaciendo. Estos son los principios ¿ok? Por eso es que, es espiritual que escritos griegos fueron llevados a Roma, Occidente otra vez, Porque muchas de las cosas que se inventaron en el antiguo, las inventaron nuestra gente Israel, ¿ok? Las pistolas, realmente es la bendición de Saúl, pero fue dada por medio de Israel. Ellos tuvieron ese ingenio para hacerlo. Muchas de estas cosas que se inventaron, ¿ok? No hay documentos o algo que lo dice, pero es por seguro que nuestra gente lo hizo, ¿ok? Tuvo la inspiración de demonios para tener esto, ¿ok? Es muy probable, ¿ok? Porque Jacob es el creador de todas las cosas, man, ¿ok? Dice, la ciencia de los griegos. Dice, los antiguos griegos y romanos se vieron fuertemente afectados por estos dioses y diosas,
los adoraban a diario, ofrecían partes de cada comida a los dioses y participaban en festivales religiosos especiales y días festivos. Los principales eventos del ciclo de la vida del nacimiento, matrimonio y muerte también se celebran mediante rituales y ceremonias religiosas. Los mitos griegos, a su vez, intentaron explicar los misterios de la vida y la naturaleza. ¿Ya ves? Como, ya ves, los mitos, las cosas que no son reales, ¿ok? De los griegos, a su vez, intentaron explicar los misterios de la vida y la naturaleza, ¿ok? Yo saqué esto porque, ¿qué hay de nuevo ahora? ¿Qué mito nuevo hay? Que toda la humanidad fue hecha un cavernícola, ¿ok? Que la Tierra fue hecha por una expansión o una explosión que se llama el Big Bang, y que un meteorito cayó y destruyó a los dinosaurios, o que hubo una era glaciar y que esa era glaciar por ahí pasamos nosotros y venimos a este continente. Todo ese tipo de mitos, ¿ok? Que no son reales, ¿ok? Es lo mismo. ¿Para qué? Para intentar explicar los misterios de la vida, ¿ok? Pero ¿qué misterios? Los que ellos han hecho misterio, ¿ok? Dice, de la vida y la naturaleza. Pero ¿y por qué hace estos misterios? Porque este hombre es Satanás. Este hombre va en contra del Señor, ¿ok? Dice, como el origen del mundo y la creación de las estaciones, ¿ok? Ya ves, como la creación, como el origen del mundo y la creación de las estaciones. Sin embargo, la religión griega y más tarde la religión romana no tenían reglas específicas de comportamiento apropiado, ¿ok? No habría un conjunto de creencias o principios religiosos a seguir. ¿Por qué? Porque estos pinches eran animales, man. ¿Ok? Eran bestias, right? Porque ellos no tienen leyes. Por eso es que el Señor nos dijo estrictamente a nosotros que no nos comportáramos de tal manera o como las otras naciones, porque a nosotros se nos fue dado leyes. Por eso es que nos va como nos va, ¿ok? Porque deberíamos de estar haciendo lo que deberíamos de estar haciendo con el Señor, ¿ok? Pero, como dice aquí, lo mismo, ¿ok? No hay un conjunto de creencias o principios religiosos a seguir, ¿ok? Pero a nosotros se nos fue dado, ¿right? Por eso es que nuestra gente tiene maldiciones, porque el Señor nos dijo eso, ¿ok? Pero, anyway, regresando, dice, no había un conjunto de creencias o principios religiosos a seguir. Cada ciudadano era libre de decir cómo debería comportarse. No hay nada nuevo debajo del sol, man. Estamos aquí otra vez, ¿ok? Siempre y cuando, ¿ok? Esto es bien importante. Siempre y cuando participaran en las ceremonias públicas de adoración, ¿ok? Y esto era obediencia al gobierno, porque el principal dios, ¿ok? El principal deidad era César, era el rey, ¿ok? Esto era el principio, ¿ok? Era lo primordial a quien tú tenías que seguir, ¿ok? Tú podías hacer lo que quieras, alright, podías, ser como quieras, man, como es aquí hoy en día, pero aquí tienes que obedecer. Lo mismo antes, el principal dios, si no adorabas a César, entonces eras un enemigo a la nación. ¿Por qué? Porque entonces no ibas a obedecer, ¿ok? Eso era lo que pasaba, ¿ok? Y es lo mismo, man, ¿ok? Dice, como resultado, en la vida griega secular, no religiosa, había espacio para la disposición sobre lo que significaba una buena vida, ¿ya ves? E incluso para preguntarse cómo se construye la naturaleza. La filosofía grecorromana, el sistema de pensamiento establecido y utilizado en la antigua Grecia y Roma, se hizo cargo de la discusión de estas cuestiones. En otras culturas, estas preguntas fueron respondidas por la religión, ¿ya ves? Fueron respondidas por las escrituras realmente, porque las escrituras tienen el verdadero conocimiento, ¿ok? El Señor nos dejó lo que es la creación, ¿ok? ¿Quién es quién? Hay historia. Nos dice, con las escrituras podemos identificar diferentes, podemos hacer mapas, man, ¿ok? Razas, tiempos, ¿ok? La creación del mundo, qué es lo que sucedió, la inundación,
¿Ok? Todo eso está respondido por las escrituras. ¿Ok? Por eso es la verdad. ¿Ok? Por esta razón, y el Espíritu Santo es bien importante también, man, porque el Espíritu Santo es la que te guía a diferentes datos, ¿ok? O páginas o información, ¿ok? Que las lees y hace que las escrituras sean más claras para entender, porque todo lleva a historia, información y conocimiento, ¿ok? La, la sabiduría del Señor, como dicen las escrituras, es como un río de aguas vivas, ¿ok? Un río es eterno, ¿ok? Un río, si tú ves y observas el ciclo del agua es eterno, ¿ok? Porque el Señor creó espíritus que manipulan todo eso, que hace que la lluvia caiga, que la lluvia se filtre por la tierra, regrese al océano o a los lagos donde tiene que ir, después con el calor la evapora, la agarra por nubes y la vuelve a tirar, ¿ok? La transporta y la vuelve a dejar caer, ¿right? Y vuelve a caer por ríos. Eso es infinita, ¿ok? La sabiduría es infinita, ¿ok? So, nomás quería mencionarlo. Dice, por esta razón, ¿ok? La filosofía grecorromana fue revolucionaria en la historia del pensamiento humano, ¿ya ves? Por eso es que cuando vino este hombre a tomar posesión otra vez, a revivirlo, él fue, ¿ok? El que reformó la historia del pensamiento humano, y eso es la ciencia moderna, ¿ok? Dice, se basó en el razonamiento lógico, estableció el primer vocabulario científico y en general sentó las bases para gran parte de la futura filosofía occidental. ¿Ya ves? Porque renació, man. ¿Ok? Sus bases fueron aquí establecidas. Alright. Dice, en el Renacimiento. Dice, la historia de la ciencia en el Renacimiento. Man, Salakia, bro. Es que una pinche mosca, man. Dice, la historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el descubrimiento de textos científicos antiguos. ¿Sabes qué? Salaki, hermanos, denme un momento. Voy a quemar un poco de palo santo porque pinches moscas, man. Ok, dice, en el Renacimiento, dice, la historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el descubrimiento de textos científicos antiguos griegos durante el Renacimiento, ¿ya ves? Es lo que vimos en esta página del libro, que libros griegos fueron llevados a Roma, ¿ok? Dice, y se acelera después de la caída de Constantinopla en 1453, después de los 1000 años, ¿ok? De Apocalipsis 21. Dice, la invención de la imprenta que convertiría al aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas, ¿ya ves? ¿Ok? Porque Satanás salió para engañar al mundo, ¿ok? Y el Señor le dio la imprenta. ¿Para qué? Para que sea más fácil, producir. Porque este hombre es un vendedor, ¿ok? Shit. ¿Y qué te estaba vendiendo? Una propagación más rápida de nuevas ideas, ¿ok? Y el Señor lo usó para eso, man. Alright, porque vamos ahí a Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 21. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano, y sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿Ok? Ya sabemos que son esos 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Ya ves? Para que esta serpiente, esta raza de gente, ¿ok?
fue puesta en cadenas, en cuevas, ¿ok? ¿Para qué? Para que no engañara a las naciones, ¿ok? Y cuando tú ves la palabra engañar en el griego, ¿y sabes qué? Lo vamos a agarrar, ¿eh? Porque eso es lo que vino a hacer, ¿ok? Ok, la palabra engañar, deceive, si no estoy equivocado, en el griego se escucha así. Strong's G 4105 Planao. Planao. Planao, ok, planao. Vamos a ver. Planao, que significa para desviarse, ok, desviarse del camino correcto, para extraviarse, para vagar, ok, es una metáfora para alejarse de la verdad, para conducir al error, para engañar, ok, para ser llevado a un error, ser llevado aparte del camino de la virtud, para desviarse, pecar, ok, para ser llevado al error y al pecado. Man, right, so ya sabemos esta pinche serpiente. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mismo en el jardín con Eva, man. ¿Ok? Hizo que se engañara, hizo que cayera del buen camino. ¿Ok? Pero hizo a todas las naciones. ¿Y esto qué va, man? La copa. ¿Ok? Babilonia ha sido copa. Vamos a buscarlo. Ah, dice Jeremías 51:7. Babilonia ha sido como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. ¿Ok? Y esto es lo que uh, pasó. ¿Ok? Cuando dice que Satanás, ¿ok?, engañó, o para que no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. ¿Ok? So después de 1000 años, este hombre, Satanás, es el renacimiento. ¿Para qué? ¿Ok? Porque fue el renacimiento para llegar a lo que hoy en día se llama Babilonia. ¿Ok? Porque por eso empezó. La sexta cabeza es Roma, ¿ok? Pero la octava, que es de entre los 7, como está escrito en Apocalipsis 17, ¿ok?, es la sexta renacida, ¿ok? Si se puede entender así, o si me pueden entender, ¿ok? Ahí vino, ¿ok?, para engañar a las naciones, desde el renacimiento para llegar hasta Babilonia, ¿ok? Dice, pasado ese tiempo, ¿ok?, debía o debe ser soltado un poco de tiempo, ¿ok? So, ya entendemos. Ahora continuando aquí, dice, dice, uno de los principales teóricos de la nueva ciencia fue el filósofo inglés Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico. Su principal obra, Novum Organum, presenta la ciencia como técnica experimental e inductiva capaz de dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Y realmente tiene razón, porque para tú tener dominio tienes que tener sabiduría, y el Señor le dio sabiduría del lado izquierdo a este hombre. Por eso es que va a ser destruido, porque como dice Eclesiástico 10:12, que el poder pasa de una nación, a otra por causa de la violencia, por causa de la iniquidad, de la injusticia, y mentiras, o sabiduría chueca que se usa para hacer el mal, tiene que ser removida también, pero el Señor le dio dominio sobre toda la naturaleza, como está escrito en Job 9:24, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de sabiduría, man, pero chueca, Satanás. Y aparte, como está escrito en Mateo, cuando fue y tentó al Señor, Él le mostró los reinos porque se le fueron dados a Él. Después va a ser removido,
¿ok? El Señor lo va a venir a matar, ¿ok? Y está hablando de este imperio. Pero continuando, dice, una de las disciplinas científicas que más se desarrolló en esta época fue la astronomía, ¿ok? Porque la astronomía, no sé si hermanos ustedes vieron la de John Todd que dejé en mi página, ¿ok? Ahí ese vato dijo que la astronomía y todos los astros y leer los astros es la base, de brujería, ¿ok? De esos ritos, ¿ok? Por eso es bien ocupada, esta Shesalaki, hermanos. Esta ciencia, que la astronomía es ocupada en brujería, ¿ok? En sabiduría chueca, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Dice, gracias principalmente a la figura de Nicolás Copérnico. Este científico polaco fue el difusor de la teoría helicéntrica, ¿ok? ¿Qué es esa mierda? Que los planetas giran alrededor del Sol, ¿ok? Y esto es porque un pinche demonio, un espíritu engañador, le dio a este hombre esta idea, ¿ok? Y esto se enseña hasta hoy en día. Dice, frente a la geocéntrica impuesta en la Edad Media, principalmente por por la iglesia, que la Tierra es el centro del universo, ¿ok? Y sí es cierto, porque las escrituras hablan, ¿ok? De que la Tierra es el centro del universo, y lo podemos ver en el Génesis, ¿ven? ¿Ok? Cuando dice Génesis, primero creó la Tierra, primero el Señor formó la Tierra, después, ¿ok? Y primero formó la luz, ¿ok? La luz y las tinieblas ya estaban, ¿ok? La luz fue la primera cosa que el Señor creó, man, ¿ok? Y después te dijo que creó la tierra, separó los cielos. Después hizo la luna y el sol, ¿ok? Porque el sol están ahí para estaciones, man. Son para saber nosotros las estaciones en que estamos, ¿ok? Son astros y son estrellas, ¿ok? Y no son el centro, el sol no es el centro del universo, es la tierra, ¿ok? Pero eso es otro tema, man. Alright, ¿por qué? Porque las escrituras, ¿ok? Lo dicen. Por eso es que en las iglesias se enseñaba, porque las iglesias lo dicen, man. ¿Ok? Esa es la verdad. Dice, por último, Galileo Galilei sistematizó estos conocimientos y formuló los principios modernos del conocimiento científico, por lo que fue procesado por la Inquisición, obligado a retractarse. Sin embargo, está considerado por ello el fundador de la física moderna. ¿Ok? So, es un perdedor que que no lo reconocieron en su tiempo, pero lo han reconocido después de mucho tiempo. Right? Un demonio que inventó, pues, se le fue dada ciencia de la mano izquierda. Dice, también cabe remarcar que en 1582 el Papa Gregorio VIII introdujo el calendario gregoriano, sustituyó al anterior calendario juliano. Ya ves, y este hombre, este renacimiento, como vemos en Daniel 7 y 27, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este de que estamos hablando es una bestia, es la cuarta bestia que en Daniel 7 nos habla. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero el punto es esto, que esta bestia, que está hablando del Imperio Romano y el Renacimiento también, o el Renacimiento, está hablando de esto, man. Ellos vinieron y cambiaron todo, las estaciones, dice, ahora vamos a ver aquí, dice, y esto le puse por título Depravación sangrienta de Saúl, porque está interesante. Dice, en ciencias naturales y medicina también hubo importantes avances en 1543, por Andrés Vesalio, que publicó De Humani Corpus Fabrica, que era anatomía, con profusas ilustraciones, considerado uno de los más influyentes libros científicos de todos los tiempos. Eso, nomás imagínate, hermano, ¿qué tienes que ser tú para saber lo que es el cuerpo humano?
pues lo tienes que abrir y lo tienes que investigar y tienes que estar tú todo manchado ahí de sangre, ¿ok? Y por muy, para ser más certeros de cómo funciona, tienes que tenerlo, si más fresco, mejor, ¿ok? Recién matadito, para que entiendas mejor cómo funciona, el cuerpo. Porque este hombre hasta ha pesado a cuánto, pesa un alma, ¿ok? Cuando el cuerpo humano muere y después deja de pesar 21 gramos. ¿Por qué? Porque los ha matado viéndolos, experimentando con ellos, man. ¿Ok? Por eso le puse depravación sangrienta de Saúl. Este hombre es un cochino, man. Eso es brujería, man. ¿Ok? Dice, con profusas ilustraciones, considerado uno de los más influyentes libros científicos de todos los tiempos. Dice, Bartolomeo Stauchio descubrió las cápsulas subterranales, ¿ok? Suprarrenales, you know. Dice, Ambroise Pare inició la cirugía moderna, ya ves. Dice, Conrad von Gessner inauguró la zoología moderna con una primera clasificación de animales por géneros y familias, ok, y pobrecitos animales, man. Hasta hoy en día siguen, pues todos estamos en cautiverio, man, pero, ellos son los que más duelen porque ellos son perfectos, man. Ellos fueron creados, man. Ellos no la deben, ¿ok? Pero por causa de nosotros, por nosotros Israel, porque eso nos pertenece, eso también está sufriendo, man, ¿ok? Porque el Señor lo hizo para nosotros, man, ¿ok? Pero estamos en cautiverio, estamos en nuestro castigo todavía, pero ya se está acabando, man, ¿ok? Dice, inauguró la zoología moderna con una primera clasificación de animales por géneros y familias. Dice, Miguel Servet describió la circulación pulmonar, y todo esto, man, ustedes hermanos lo pueden ver, pero esto es básicamente Esaú siendo un pinche depravado, man, ¿ok? Porque tienes que abrir un cuerpo humano y tienes que investigar a los animalitos y, hacer experimentos con ellos. Dice, en el terreno de la química, relacionado todavía con la alquimia medieval, hubo escasos avances. Dice, Georgius Agricola fundó la mineralogía moderna, clasificando los minerales según sus caracteres externos. Dice, aplicó la alquimia a la medicina, estudiando las propiedades de dos minerales. Escribió el primer tratado sobre química con la mínima base científica e introdujo diversos preparados químicos como el ácido clorhídrico, el tetracloruro de estaño y sulfato amónico, así como la preparación de agua regia. Well, no está muy interesante eso. Pero bueno, dice la alquimia, la percepción, dice la percepción popular de los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes que intentaban convertir plomo en oro. Ok, estos eran, como dice aquí, charlatanes, ok, que decían y vendían mentiras, ok, de convertir oro, ok, el plomo, y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas, ok, y todo esto no ha cambiado, ok. Sí eran unos mentirosos que decían que que vendían oro, ok, que convertían el oro, que convertían el plomo en oro, ok, pero lo que sí hacían es que hacían remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas, ok, y es lo mismo, ok, porque la alquimia pasó a lo que ahora conocemos, ok, como, yo no ni lo voy a decir, aquí ustedes hermanos léanlo, ok, dice, la alquimia e incluso la magia eran aspectos de la religión en el antiguo Egipto y por tanto del dominio de la clase sacerdotal, ¿ok? Porque ellos ocupaban
diferentes, ¿cómo se llama? Hacían diferentes drogas, ¿ok? Para tener un éxtasis y alucinar y tener visiones y ver demonios, ¿ok? Porque esos eran sucios, man, hacían rituales y consumían drogas, ¿ok? Y lo llevaban a un lugar más, yo no sé, nomás imagínenselo, ¿ok? Cogían ahí, hacían urgías ahí, y hacían todo tipo de asquerosidad, man, ¿ok? Sacrificaban y quién sabe, man, ¿ok? Dice, según la tradición egipcia, el faraón Keops fue el más antiguo alquimista y el autor del primer tratado de alquimia. Dice, los romanos adoptaron la alquimia y la metafísica griegas, al igual que adoptaron gran parte de su conocimiento y filosofía. Al final del Imperio Romano, la filosofía alquímica se había unido a las filosofías de los egipcios, creando el culto del hermetismo. ¿Ok? Y de todo esto, ¿ok? Una rama de la medicina es farmaqueia, que significa medicación, ¿no? Que es farmacia, ¿ok? Y es decir, por extensión, uh, magia, ¿ok? Brujería, brujería, el uso de la administración de drogas, intoxicación, brujería, artes mágicas que a menudo se encuentran en la relación con la idolatría y fomentadas por ella, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esto te hace ser dependiente a, ¿ya ves? Y esta es parte del sistema que muestra mucha de nuestra gente es idólatra, amén, ¿ok? Porque ellos la adoran. Esto los hace sentir bien, eso ya es parte de su vida, man, ¿ok? Dice, metáfora, los engaños y seducciones de la idolatría, ¿ok? Porque te hacen creer cosas, remedios milagrosos, man, ¿ok? Por eso vimos en Segunda de Tesalonicenses que este hombre iba a tener gran poder, señales y prodigios mentirosos, ¿ok? Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿ok? So, vamos aquí. La revolución científica. La revolución científica es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociado con los siglos XVI y XVII, en los que nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna. La revolución científica se inició en Europa al final de la época del Renacimiento y continuó a través del siglo XVIII. Ya ves, esto fue Satanás trabajando con esta gente, ¿ok? Porque ahí fue cuando el Señor, realmente activó a espíritus para que hicieran la obra de Satanás, construyeran todo esto, ¿ok? Porque esta es obra del Señor, nomás que tuvo a diferentes constructores, ¿ok? De este lado son masones, ¿ok? Porque realmente son masones, ¿ok? Son instrumentos usados por demonios para construir este imperio, ¿ok? Y esto fue revolucionando, como dice aquí, la revolución científica después del Renacimiento, ¿ok? Influyendo en el movimiento social intelectual conocido como la Ilustración, ¿ok? Y de la Ilustración, ¿quiénes están? Los Illuminatis, ¿ok? Dice, si bien sus fechas son discutidas, por lo general se cita la publicación en 1543 de Revolutius Nibus Urbium Coelesium sobre los giros de los orbes celestes de Nicolás Copérnico, ¿ok? Que fue el mismo vato que vimos, que, si no estoy equivocado, Nicolás, ok, que dijo que el Sol es el centro del universo, man. Dice, como el comienzo de la revolución científica. Okay, son puras mentiras vinieron a ser, pero, tiene su magia, ok. Dice, es considerada una de las 3 revoluciones más importantes de la historia de la humanidad.
Dice que fueron las que determinaron el curso de la historia, como explica la obra, ¿ok? De este vato, Yuval Noah Harari, ¿ok? Man, ¿por qué? Porque esto es plan del Señor, ¿ok? Es algo importante que tiene que pasar y que es profecía, ¿ok? ¿Para qué? ¿Ok? Como este vato hizo o puso determinó el curso de la historia, ¿ok? En una de sus historias que se llama De animales a dioses, ¿ok? Los sapiens. ¿Por qué? Porque estos vatos son cavernícolas, ¿ok? El Señor puso al más bajo de los hombres, como está escrito, man, en Daniel 4:17. Dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Y no sabes qué, suena mejor aquí, dice Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, ¿ok? Y a quien quiere, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre a él, perdón, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, ¿ok? ¿Y a quién se lo dio? A un pinche cavernícola, man, a un pinche uh, animal, ¿ok? A un sucio hombre, man. Bueno, ni es hombre, man, porque la palabra hombre, ¿ok? Es diferente, ¿ok? La palabra hombre significa nomás tu comportamiento, sabiduría, ¿ok? Si no, no eres un varón, eres macho, ¿ok? Dice, segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ¿ok? Y este hombre es Esaú Edom. Este hombre va a perdición, este hombre causa perdición, ¿ok? Esta es la muerte, right? Donde él va, muerte lo sigue, ¿ok? Dice, ¿por qué? Porque ¿qué es pecado? El pecado lleva a la muerte, ¿ok? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya ves? Sí. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Y esto qué es por todo el, la ciencia que el Señor le dio, su orgullo, como está escrito en Abdías 1, que aunque te remontaras como águila, como dice aquí, Abdías 1:3, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Por qué? Porque se cree un Dios, se cree un gran poder este vato. ¿Por qué? Porque ha tenido, por su tecnología, tiene aviones, ¿ok? Tiene armas. Este vato cree que realmente le va a ganar al Señor, man, ¿ok? Y se pone a decidir quién vive, cuántos viven, quién se arregla un brazo, quién no, shit, todas estas cosas que tiene, ¿ok? Dice, si te remontares como el águila, que el águila es un símbolo de Roma, de América, ¿ok? De estos edomitas básicamente, porque así es su orgullo, ¿ok? Dice, y América tiene un águila, ¿ok? Porque también así fue exaltada, ¿ok? Fue, así es su orgullo, básicamente, ¿ok? Dice, y, y aunque, dice, y aunque en las estrellas te pusieras tu nido, ¿ok? Que también tuvo a, aquí, hermanos, también tiene allá la NASA, ¿ok? De ahí el Señor lo va a derribar, ¿ok? So,
Dice, versículo 6, según de Tesalonicenses 2 y 6, dice, y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya ves? Eso estaba en misterio, porque eso lo escribió Pablo en Roma, ¿ok? Porque el Señor lo tenía escondido. Después de un tiempo, el Señor lo iba a quitar, ¿ok? Y en ese tiempo iba a pasar a que el Señor, como dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo, ¿ok? Porque el Señor iba a dar el Espíritu Santo para entender y saber quién es este inicuo, ¿ok? Y se manifieste esta verdad, ¿ok? Como dice aquí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Por qué? Porque va con la verdad. El Señor lo va a destruir desde su fundación, con la historia, con lo que ellos han hecho, man. Va a sacar la vergüenza de estos hombres, man. Y después, ¿qué va a hacer? Y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo, y esto, ¿ok? Porque el Señor va a venir físicamente en lo que el mundo cree que es un ovni, ¿ok? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y todo eso es lo que hemos entrado, man, ¿ok? Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿ok? No recibieron el Espíritu para entender y arreglarse, ¿ok? Por esto, Yahweh Bahashim Yahushai les envía un demonio, ¿ok? Un poder engañoso, ¿ok? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya ves? Dice, por eso, todo eso, como dice aquí en Isaías 13 y 19, Babilonia, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Yahweh Bahashim Yahushai las destruyó. ¿Ok? ¿Por qué es el más glorioso? Porque tiene gran tecnología, man. Es grande, tiene una belleza chueca, ¿ok? De la mano izquierda, man. Es impresionante, ¿ok? Y es like, wow, ¿ok? Shit. A muchos de nosotros nos gustan ciertas cosas, ¿ok? Pero entendemos, ¿ok? Es la diferencia. Que esto es obra de Satanás, man, ¿ok? Pero es, como dice, glorioso, majestuoso, ¿ok? Dice la flor del orgullo caldeo. ¿Por qué? Porque de los caldeos viene, ¿ok? Los caldeos son los brujos. Por eso ellos hacían todos estos rituales y tuvieron visiones y hicieron mentiras, inspiraciones y todo eso. Y ahora son los brujos, man, ¿ok? Será devastada como Sodoma y Gomorra. Alright, ¿por qué? Porque como dice aquí Isaías 54 y 16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. ¿Ok? Y el herrero, alright, tiene una esencia que es controlada por Satanás. ¿Ok? Y estos, ¿quiénes son? Los caldeos, los científicos, ¿ok? Los que ponen la obra como el herrero, ¿ok? Que prepara el fuego y que saca la herramienta para su obra, ¿ok? Y eso que son las bombas nucleares. Y yo he creado al destruidor para destruir, ¿right? Ha creado todo tipo de cosa el Señor para que destruya, ¿ok? A estos misiles nucleares, a bestias, ¿ok? Criaturas nuevas creadas, que son, entre ellos van robots, ¿ok? Cosas que no hemos visto, man, ¿right? Dice, y el Señor también tiene lo suyo, man. Tiene a Leviatán, perdón, y a fucking más cosas, man. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿ok? Y esto es para nosotros, man, ¿ok? Porque sí sabemos que se va a poner cabrón, pero el Señor pone un equilibrio, ¿ok? Y nos da salvación, nos da esperanza, ¿ok? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en tu juicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos con la verdad, luchando por la verdad, man. ¿Para qué? Para que el Señor luche
por nosotros. Ok, dice, esta es la herencia de los siervos de Yahweh, Bahashem Yahushai, y la recompensa que obtendrán de mí, dice el Señor. ¿Ya ves? Man, porque cuando todo esto venga, ok, se van a dar a conocer quiénes son los escogidos del Señor, man. ¿Por qué? Porque el Señor los va a rescatar. Y eso va a traer gloria al Señor y a ellos, man. ¿Ok? Porque los va a dejar en un... Man, eso es una gran recompensa, entrar al reino gloriosamente. ¿A quién no le gusta tener, si puedes, ese... ¿A quién no le gustaría vivirlo, man? ¿Ok? Tú sabes cómo es cuando se siente bien, you know? So dice, la filosofía natural, ahora llamada física, se transformó durante la revolución científica en la Europa de los siglos XVI al siglo XVII, a medida que nuevas ideas y descubrimientos se aportaron de las ideas y tradiciones griegas anteriores. La nueva ciencia que surgió era más mecanicista, ¿ok? Como mencionamos, hasta no ver, no creer, dice, en su cosmovisión, ¿ok? En su manera de interpretar o entender, ¿ok? El mundo, dice, más integrada con las matemáticas y más confiable y abierta, ya que su conocimiento se basaba en un método científico recién definido, ¿ok? Pronto siguieron más revoluciones en los siglos siguientes. La revolución química del siglo XVIII, por ejemplo, introdujo nuevos métodos cuantitativos y medidas para la química. ¿Ok? Que eso que fue lo que pasó, pues también vino lo que vimos hace rato, el envenenamiento y el sustancias milagrosas. ¿Ok? Dice, en el siglo XIX se enfocaron nuevas perspectivas con respecto a la edad de la Tierra y la evolución. Ya ves, en 1857 al 1903, por eso ahora dice que la Tierra tuvo 1.000 millones de años y que no sabemos en qué año estamos y, toda esa mierda, ¿ok? So, como dice aquí, guerra de los brujos. Dice, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue conocida como la Guerra de los Físicos, dada el rol de ciertos científicos que de primera línea jugaron en el desarrollo de nuevas armas e instrumentos. ¿Ya ves? Por eso es que Isaías 54:16, el Señor creó a estos herreros, a estos brujos, a estos físicos, ¿ok? Para hacer el arma, ¿ok? Dice, como por ejemplo, la espoleta de proximidad, el radar y la bomba atómica. Ya ves, si ustedes hermanos pueden leer y investigar de todo esto. Dice, indudablemente, ciencia, tecnología y guerra en más de una ocasión se han desarrollado juntos. ¿Por qué? Porque está dado a pinche las manos incorrectas, man. ¿Ok? Dice, la Primera Guerra Mundial también fue llamada la Guerra de los Químicos, dado el rol jugado por las armas químicas en la misma. En tanto, como ya se dijo, la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra de los Físicos, que pronto dio paso a la llamada Guerra del Espacio o Guerra de las Galaxias. Ya ves, todo esto, ¿ok? Estos brujos han tenido mucho que ver. ¿Ok? Esto es poder. ¿Ya ves? ¿Ok? Como dice aquí, Babilonia sin esperanza. Isaías 47:12. Usa ahora tu brujería. ¿Ok? Todas estas cosas y, tecnología que tienes. ¿Ok? Usa la magia que estuviste perfeccionando todos estos años. ¿Ok? Tal vez te hagan algún bien. Tal vez puedan hacer que alguien te tenga miedo. Tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran las estrellas y hacen predicciones todos los meses? ¿Ya ves? Porque esa es la base, ¿ok? de brujería. Que le den la cara y se salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego.
no pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. No quedará leña para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Ni lumbre a la cual se sienten. Y todos tus amigos con los que has hecho negocios desde la niñez, cada uno seguirá su propio camino, haciendo oídos sordos a tus gritos. Ya ves, nadie le va a ayudar, man. Okay. So yeah, man, eso es básicamente el punto. Ya lo demás que tengo aquí es extra. Pero man, espero que esto haya sido edificante. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakwetash. Todo honores a los apóstoles de la gran piedra del molino. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.